El día de hoy vamos a estudiar a profundidad todo lo referido al análisis dimensional como una primera aproximación. Entonces, el análisis dimensional es la rama auxiliar de la física que estudia las relaciones entre magnitudes físicas fundamentales y derivadas. Para ello, es importante empezar a definir qué es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que se puede o es susceptible a medir. Por ejemplo, yo puedo medir dos cantidades cuando mido o recorro 2 kilómetros, siendo la unidad de medida, y cuando decimos un automóvil recorre 2 kilómetros, siendo una unidad patrón, concluimos entonces que el automóvil también recorrió 2000 veces la unidad de medida o de patrón de la longitud, que en este caso es igual a el metro, lo cual se concluye que también existen relaciones entre las magnitudes. Ahora, algo importante de las magnitudes es clasificarlas, es decir, por su origen. Las magnitudes fundamentales, según el Sistema Internacional de Medida, son las siguientes. Cuando queremos medir magnitud de longitud, se utiliza la unidad de metro, lo cual se utiliza el símbolo simplemente como m. Cuando queremos medir la cantidad de masa, lo que utilizamos es escribir la unidad de kilogramo y en general se utiliza el símbolo kg. Cuando queremos medir magnitudes de tiempo, lo que medimos son unidades de segundo y se utiliza la letra en minúsculas S. Para medir temperatura termodinámica se utiliza la unidad de Kelvin, que es una K mayúscula. Y si queremos medir intensidad de corriente eléctrica, se utiliza el ampere, que se escribe con A mayúscula. Y también si queremos medir cantidad de una sustancia, utilizamos el concepto de mol, que simplemente se utiliza el símbolo como mol. Existen otras magnitudes fundamentales. Por ejemplo, existen otras magnitudes auxiliares. Por ejemplo, si quiero definir un ángulo plano, utilizo el radián y en general se utiliza el símbolo radián de rad. O también, si quiero medir un ángulo sólido, se utiliza una unidad llamada estereoradián, que simplemente se define como SR. Por otro lado, existen magnitudes derivadas. Estas magnitudes derivadas son expresadas en términos de las magnitudes fundamentales. Sea la magnitud velocidad, yo puedo representar en unidad como metro sobre segundo, que son unidades fundamentales y que se denota por el siguiente símbolo, simplemente metro sobre segundo. Si yo quiero derivar la fuerza, yo la puedo representar en unidades como newton, que básicamente se utiliza el símbolo n. Y a su vez, muchas propiedades o muchas magnitudes se derivan de las magnitudes fundamentales. Las unidades del Sistema Internacional de Medidas fueron establecidas para poder trabajar de manera mucho más fácil. Además, nosotros necesitamos describir las magnitudes por su naturaleza. Es decir, las magnitudes, si las describimos por su naturaleza, existen de dos tipos: cuando son escalares o cuando son vectoriales. Si una magnitud es escalar, quiere decir que las magnitudes que quedan perfectamente definidas por su valor numérico y su unidad respectiva. Por ejemplo, si tengo 50 kilogramos, obsérvese que en el valor número 50 se define el concepto de la medición o la cantidad o el valor que estoy midiendo, y el caliogramo o el símbolo kg define la unidad con la cual yo estoy trabajando. Por otro lado, las magnitudes vectoriales, para definirlas necesitamos, además del valor numérico, un parámetro más que se define como su dirección.
Por ejemplo, si hablamos de velocidad, esta unidad se representaría como una magnitud vectorial y por lo tanto si quiero definir 60 km/h hacia el norte, se define una dirección, un valor o cantidad y por supuesto la unidad. Entonces, según el sistema y las nociones que conocemos hasta el momento, podemos trabajar y derivar muchas magnitudes. Por ejemplo, podemos derivar el área, que sería la magnitud, el volumen, la velocidad lineal, la aceleración lineal, la velocidad angular, la aceleración angular, y con esto derivaremos el símbolo y por supuesto su ecuación dimensional. Cuando estamos hablando de ecuación dimensional, lo que estamos refiriendo es una igualdad matemática que indica la magnitud física que puede ser expresada como sus magnitudes o sus expresiones más fundamentales. El área se utiliza en general el siguiente símbolo, el símbolo de A de área. Sin embargo, su ecuación fundamental o su ecuación dimensional va a ser igual a L cuadrada. Por supuesto, L, debido a que para definir la longitud se utiliza el símbolo L o el símbolo de distancia. Y puesto que estamos definiendo el área, quiere decir que va a ser igual a L cuadrada. Ahora bien, si estoy hablando de volumen, se utiliza el símbolo en general como V. Para desglosarlo en su ecuación dimensional, simplemente es L al cubo, por supuesto, o lo que vendría a ser igual a distancia o volumen por altura por anchura. En la velocidad lineal, en general se utiliza la V minúscula y en su expresión de aceleración lineal, lo que tengo que expresar es la longitud sobre t a la menos 1. ¿Por qué t a la menos 1? Porque cuando estoy hablando de tiempo o de distancia sobre segundo, esta expresión vendría a ser su equivalencia en la ecuación dimensional. Para la aceleración lineal se utiliza el símbolo a, lo cual en su ecuación dimensional vendría a ser igual a L t a la menos 2. Para la expresión velocidad angular se utiliza el siguiente símbolo, W, y para ese se utiliza en general alfa. Para W simplemente va a ser t a la menos 1. Y para la aceleración angular va a ser t a la menos 2. Ahora me pregunto, para el concepto de fuerza va a ser igual al símbolo F y por lo tanto la fuerza en general se utiliza kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, lo cual viene a ser igual a mL t a la menos 2. Muy bien, muchas de estas ecuaciones dimensionales, se utilizan en muchas áreas. Por ejemplo, en la física, en la química, cuando se ven fenómenos de transporte o algunas otras áreas. Si les gusta este video y quieren ver más a profundidad cómo utilizar las ecuaciones dimensionales, no olviden suscribirse y darle like y comentar si quieren más videos de este tipo. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvide suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.